Bien, quería recordarles porque surgió recién en el WhatsApp la duda de que habían interpretado que yo les iba a dar clase los martes. La aclaración que les había hecho era que el horario que figuraban, los días martes de 20 a 22 horas, yo no puedo en ese horario. Por lo tanto, habíamos dicho que el lunes y miércoles dábamos una clase teórica y una clase práctica, bueno, o entremezcladas. Mientras tanto, sepa quién es el JTP de la materia y ver cómo nos vamos a arreglar con eso. Mientras tanto, yo les voy a dar teoría y práctica. Como verán en el chat, también yo les subí anoche una guía, la guía de trabajos prácticos. De la misma forma que también les subí el PowerPoint y el que vamos a presentar ahora, que es la segunda parte de esta unidad número 1 de estructuras algebraicas, también la voy a subir al chat, al WhatsApp, para que la tengan todos, porque no hace falta que copien. Si alguien quiere copiar o sacar fotos de, o guardar la pantalla de lo que estamos viendo en el pizarrón, recuerden que a medida que vamos desarrollando usamos ambas, las filminas, o sea, la presentación de PowerPoint, y cada tanto vamos haciendo aclaraciones en el pizarrón. Eso pueden ustedes, si quieren sacar fotos, o después del video también. Van capturando pantallas del video, no hace falta que lo hagan ahora. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Si alguien tiene algún inconveniente, sí, lo que acabo de decir recién, Janina, es que las clases que doy yo son teórico-prácticas. Hasta tanto definamos quién es, o alguien me diga quién es el jefe de trabajos prácticos, para no perder tiempo, y en forma gratuita yo le voy a dar teoría y práctica. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, vamos a compartir entonces. Bien, allí está visible. Mientras tanto, van a ver que hay algunos tiempos muertos, por los cuales me van apareciendo en la pantalla compañeros de ustedes que tienen que ser admitidos en la reunión. O sea, a medida que se va incorporando, yo los voy admitiendo uno por uno. Vamos a acercar al pizarrón y vamos a ver allí. Nosotros habíamos visto la clase pasada, dentro de lo que es la unidad de estructuras algebraicas, las propiedades que debían cumplir algunos elementos que pertenecen a un conjunto determinado junto con las leyes de composición. ¿Qué eran las leyes de composición? Eran ni más ni menos las operaciones en determinados conjuntos, o sea, cómo operar, operaciones que ustedes ya conocen, las tradicionales, pero que nosotros simbólicamente lo íbamos a trabajar con la ley de llamada ley de composición estrella o circulito, o el nombre que se les ocurra, porque en general adoptamos esas dos como las clásicas. Ahora, a partir de la composición, o de esas leyes de composición dentro de un conjunto, vamos ahora sí a definir específicamente lo que son las estructuras algebraicas. Allí decimos, se llama estructura algebraica un conjunto no vacío en el cual definimos una o más leyes de composición interna o externa, según cuáles sean las propiedades que verifiquen esas leyes de composición. Se tendrán distintos tipos de estructuras algebraicas. Bueno, de acuerdo a las propiedades, vamos a ir sumando propiedades, van a ir cumpliendo determinadas, le vamos a poner nombre a esas propiedades y lo que llamamos estructura algebraica. Una partecita allí que no hemos trabajado y no vamos a trabajar por el hecho de que no tenemos nosotros ningún tipo de operación de composición externa todavía, tal vez lo mencionemos cuando estemos viendo vectores en la próxima unidad, pero dentro de estas estructuras nosotros solamente vamos a trabajar con ley de composición interna. ¿Se acuerdan? Sumamos dos números naturales, nos da otro número natural. Si multiplicamos dos números, nos da otro número. Pero no siempre se cumple. ¿Se acuerda que si restamos números naturales, no siempre nos da un número natural? O sea, si yo resto 7 menos 3
y me da 4, pero si resto 3 menos 7, me da menos 4 y el menos 4 no pertenece a los naturales. Entonces eso no es una ley de composición interna, o sea, la operación de sustracción o resta, como decimos comúnmente, no cumple con la ley de composición interna. En cambio, la ley de composición externa es cuando operamos con elementos de distintos conjuntos. Ya sea, vamos a ver vectores y vamos a ver números escalares. Vamos a poder multiplicar un escalar por un vector. O sea que no estamos sumando dos números o multiplicando dos números, o sumando dos vectores o multiplicando dos vectores, sino que un conjunto va a ser de vectores, otro conjunto va a ser de escalares. Y el producto nos va a dar uno de esos dos, o sea, en este caso, vectores. A eso le vamos a llamar ley de composición externa, pero ya lo vamos a ver en su momento. Bien, vamos a poner la presentación desde el principio. Y entonces vamos a, bueno, lo que ya hemos dicho, la definición, estructura de grupoide. Esta va a ser nuestra primera estructura. Dice el par A asterisco, o sea, el conjunto A es un conjunto no vacío. Recuerden que puede ser los naturales, los pares, los impares, los enteros, los racionales, cualquier conjunto. Y una ley de composición binaria es un grupoide, el nombre es grupoide, si solo si es una ley de composición interna en A. O sea que todas las operaciones que me permitan a mí trabajar o componer dos elementos y obtener otro elemento que pertenece al mismo conjunto A, es una ley de composición interna, ¿no? Lo simbolizamos así. El par A, asterisco, o estrella le llaman algunos, es grupoide si, solo si estrella verifica que A por A me da como resultado A. O sea, en realidad un elemento de A por otro elemento del conjunto A, como resultado tiene otro. Como yo le decía, perro con perro nos da un perrito. Pesos más pesos, pesos, etc. Bien, si además la ley es conmutativa, es un grupoide conmutativo o abeliano. ¿Está bien? Este nombre lo vamos a mencionar muchas veces. Abeliano es el sinónimo de conmutativo. Entonces decimos, ¿es un grupoide conmutativo o es un grupoide abeliano? Entonces la primera estructura más pequeña de las estructuras algebraicas es que cumpla con la ley de composición interna. Ese grupoide puede ser grupoide solo o puede ser un grupoide conmutativo si cumple con la conmutatividad. ¿Se acuerdan? A estrella B igual a B estrella A. O sea, 2 más 3 lo mismo que 3 más 2. En algunos se cumple y en otros no se cumple. ¿Estamos de acuerdo? La segunda estructura se llama estructura de semigrupo. Del grupoide pasamos al semigrupo. Dice el para estrella tiene estructura de semigrupo, sí, solo si una ley de composición interna en A, y además es asociativa. Ven que acá tengo otro alumno para compartir y se me escapó el mouse. Ahí está. Reitero. Entonces el semigrupo tiene que ser ley de composición interna como el grupoide, pero además asociativa. Debe cumplir con la propiedad asociativa dentro de ese conjunto. Bueno. Es decir, que todo semigrupo es un grupoide asociativo, porque al anterior le estamos sumando esta propiedad. Si además la ley es conmutativa, es un semigrupo conmutativo o abeliano. Por ejemplo, el par, los números naturales y la operación suma es un semigrupo conmutativo. Al igual que todos los demás conjuntos, naturales, enteros, racionales, reales y números complejos. Con la adición, o sea, con la suma, es semigrupo conmutativo. ¿Por qué? Porque cumple la ley de composición interna y además es asociativa. Recuerden que la suma es asociativa, ¿no? Hacemos 2 más 3 más 4, podemos sumar 2 más 3 y después le sumamos el 4, o podemos sumar primero 3 más 4 y después le sumamos el 2. Ustedes saben que pueden adquirir, introducir paréntesis y sumarlo de la forma que ustedes quieren, asociar. La siguiente estructura es la de monoide. Tenemos grupoide, semigrupo y ahora viene monoide. Dice el par A, el conjunto A con la ley estrella es un monoide sí, solo sí,
Esa ley estrella es una ley de composición interna, asociativa y con elemento neutro en A. O sea que le vamos sumando. Por lo tanto, un monoide es un semigrupo, ahí se me escapó una N, un monoide es un semigrupo con elemento neutro. Entonces veníamos sumando, ¿sí?, el grupoide, composición interna. Si además era asociativo, pasaba a ser un semigrupo. Si además tiene elemento neutro, es un monoide. Por lo tanto, me puedo acostumbrar al mouse este. Si además la ley es conmutativa, como todos los casos anteriores, es un monoide conmutativo o abeliano. De nuevo, los conjuntos de los naturales, enteros, racionales, reales y complejos, con la multiplicación son ejemplos de monoide conmutativo o abeliano. Bien, ahora tenemos la estructura de grupo. ¿Qué le vamos a sumar? Dado un conjunto no vacío y una ley de composición, ley estrella o asterisco, es un grupo si solo si es una ley de composición. En A, ley de composición interna en A, asociativa, con neutro y simétrico. O sea que le sumamos ahora el simétrico. O sea que es un grupo si se cumple. Ley de composición interna, vamos repasando. ¿Qué era la ley de composición interna? Para todo A, para todo B, que pertenecen al conjunto A estrella B pertenece al conjunto A. O sea, el resultado de esa composición también pertenece. Asociatividad. Ahí me faltó el para todo A, para todo B, para todo C. Se verifica que A estrella B estrella C igual a estrella B. Ahí hablamos de la asociatividad que se puede asociar, ¿no es cierto?, los dos primeros o los dos segundos para resolver. Si verifica esa propiedad, tenemos la estructura, perdón, todavía falta, ¿no? Dijimos, ley de composición interna, hasta ahí era grupoide, asociatividad, semigrupo, si además cumplía con el neutro, era un monoide, y si además cumplía con elementos simétricos, estábamos en una estructura de grupo. Elemento simétrico, para todo A que pertenece a, existe una prima que pertenece a, tal que A compuesto con A' o A' compuesto con A me da el elemento neutro que sale de la anterior. ¿Se acuerdan que el elemento neutro era el 0 en la suma, por ejemplo, el 1 en la multiplicación? Entonces, a partir de allí tenemos la estructura de grupo. Si además es conmutativo, o sea, estrella B igual a B estrella A, el grupo se denomina grupo conmutativo o abeliano. Entonces, recuerden, si cumple esta primera condición de ley de composición interna, se llama grupoide. Si cumple la segunda, se llama semigrupo. Si cumple además la tercera, es un monoide. Y si cumple la cuarta, es un grupo. Y ese grupo además puede ser conmutativo o no. Si es conmutativo, decimos que es un grupo conmutativo o abeliano. Bien, hasta allí tenemos todas estas estructuras que verifican las propiedades o elementos que vimos en la clase pasada y fuimos detallando una por una. ¿Qué propiedades tienen los grupos? Primero, el elemento neutro es único. No puede haber más de un neutro. Eso también lo habíamos visto y lo habíamos demostrado en la clase anterior del miércoles. El elemento simétrico es único. También, si el neutro es único, cada elemento simétrico es único. No es que hay un solo simétrico, como en el caso del neutro, sino que cada elemento tiene su simétrico y ese es único. O sea, el simétrico de 5, en la operación de adición, en la suma, es menos 5, pero el de 7 es menos 7. Bien, en todo grupo es válida la ley cancelativa o ley de la simplificación. Y si tenemos las ecuaciones, por ejemplo, A estrella X igual a B e Y estrella A igual a B, en los dos casos son iguales, tiene cada una de ellas solución única. En caso de que sea grupo, debe cumplirse esa parte. A ver, antes de ir a la estructura de los anillos, vamos a
Vamos a dejar de compartir. Vamos a venir acá al pizarrón. Y vamos a escribir esto de las ecuaciones que tenemos A de X igual a B. Bien. También tenemos que I estrella A es igual a B. Esto es lo que acabamos de escribir. Dice en la propiedad que si tenemos estas ecuaciones, la solución debe ser única. Si nosotros este A lo reemplazamos o aplicamos la ley uniforme en toda igualdad, nosotros componemos A estrella X igual a estrella B. Este sería A', lo que nosotros simbolizamos como el simétrico. A la misma igualdad hemos compuesto a izquierda con A'. Como es asociativo, nosotros podemos hacer A' estrella A, asociar de esta forma, con A estrella X, letrado A estrella B. Pero A' con A es el elemento neutro, porque es el simétrico compuesto con el elemento, con su elemento. Y E estrella X me da ¿qué cosa? X, porque el neutro compuesto con un elemento me da el mismo elemento. O sea, el neutro de la suma sería 0 más un número, 0 más 5, me va a dar 5. Si fuera la multiplicación, el neutro sería 1. 1 por 5 igual a 5. Por lo tanto, X es igual a' estrella. Esa sería la solución del X. La otra ecuación que tenemos aquí, se alcanza a ver, podemos hacer lo mismo, pero si nosotros hacemos I estrella A y componemos con A' y B componemos con A', acá también al asociar estos dos, que ahí estrella A con A' es el elemento neutro, de este lado B con estrella A' y un elemento con su propio neutro, un elemento con el neutro, al componerlo nos da el mismo elemento I. Si acá aplicamos la propiedad conmutativa, ya que si goza de la propiedad conmutativa, el resultado de I va a ser igual al resultado de X. Eso se da como una propiedad. Es muy teórico y en realidad como aplicación nuestra para resolver ecuaciones no las utilizamos de esa forma. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. ¿Qué es lo que pone ahí? Tiene cada uno de ellos una solución única. Esto es una de las propiedades de los grupos. El neutro es único, que el simétrico es único, y que además, dadas esas ecuaciones, se puede verificar eso. También dice que era válida la ley cancelativa o la ley de simplificación. Bien. Si nosotros pasamos ahora a una nueva estructura, esta estructura nueva, que es la estructura de anillo, dice que sea A un conjunto no vacío y dos leyes de composición, ¿sí? En este caso las dos leyes van a ser estrella y círculo. La terna, el conjunto A, las leyes estrella y anillo y círculo, es un anillo si solo si el pan A estrella es un grupo abeliano, que significa que
el conjunto con esa primera ley deben cumplir todas las propiedades que hemos dicho recién. Ley de composición interna, asociativa, con neutro y simétrico, y además conmutativo. Teniendo todas esas propiedades, y la segunda ley, círculo, en el mismo conjunto A, es un semigrupo. O sea que basta con que sea ley de composición interna y tenga el goce de la propiedad de la asociatividad. Y si además la segunda ley es distributiva con respecto a la primera. Entonces, en ese caso, vamos a tener la estructura de anillo. O sea que estamos sumando a donde veríamos que era hasta un grupo habíamos llegado, y ahora utilizamos dos leyes, de tal forma que en un lado tenemos un grupo y en el otro lado tenemos, con una ley tenemos un grupo y con la otra ley, sería estrella y círculo, gozan de esas dos propiedades. Y una tercera que es, o sea, tenemos grupo abeliano, semigrupo y que una sea distributiva respecto de la otra. Si se cumple todo eso, tenemos una estructura de anillo. Bien, si además, vamos a la que sigue, la segunda ley es conmutativa, ¿hay alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, cierren los micrófonos. Bien. De nuevo, si tenemos un anillo, necesitamos que sea grupo, la primera ley, que sea semigrupo, la segunda ley. Si además que una sea distributiva, la segunda respecto a la primera sea distributiva. Tres condiciones. Si la segunda ley además es conmutativa, el anillo se llama conmutativo o abeliano. ¿Por qué? Porque en el grupo ya estaba la primera ley, tenía que ser grupo abeliano, o sea, tenía que cumplir la conmutatividad con la primera ley. Si ahora cumple también con la segunda ley, o sea, las dos leyes son conmutativas, ese anillo se llama anillo conmutativo o abeliano. Después dice, si existe elemento neutro respecto de la segunda operación, porque la segunda era semigrupo, o sea, tenía que tener solamente ley de composición interna y propiedad asociativa. Si además tiene elemento neutro esa ley, el anillo se denomina anillo con unidad, o anillo con neutro. Así lo simbolizamos. Lo que estamos haciendo es ir viendo qué propiedades cumple. Cuanto más propiedades cumple, tienen nuevos nombres de esas estructuras. No son nada más que cuestiones que hay que memorizar el orden de todas esas estructuras. Bien, propiedades de los anillos. Sea una terna, A estrella círculo, un anillo, por ser A estrella un grupo conmutativo, son válidas todas las propiedades que vimos en las propiedades de los grupos. Con respecto a la segunda ley se verifican las siguientes propiedades. El producto de cualquier elemento de A por el neutro para la primera ley es igual a ese neutro. O sea que si tenemos un neutro, en el caso de, fíjense lo que dice, el producto de cualquier elemento de A por el neutro para la primera ley es igual a ese neutro. O sea que si nosotros tomamos un elemento A y lo multiplicamos por 0, o 0 por A nos va a dar 0. En todo anillo la multiplicación, la otra propiedad B dice en todo anillo la multiplicación es distributiva respecto a la diferencia porque lo es respecto a la suma. O sea, A por B menos C es A por B menos A por C, ustedes saben, se aplica la distributiva, se mantiene. Si lo hacen a derecha, esto era a izquierda, ¿no? Si lo hacen a derecha, B por A menos C por A también se cumple. Propiedades bastante sencillas de recordar. Punto C, si en un producto se reemplaza un factor por su opuesto,
se obtiene el opuesto de ese producto. O sea que si yo reemplazo el B por menos B, o reemplazo el A por menos A, si uno de los dos es reemplazado por su opuesto, el producto, ¿sí?, queda entonces negativo. O sea, queda el opuesto de ese producto A por B. Cosa que también es muy obvia. Bien, esas serían las propiedades de los anillos. Anillos de integridad, otra estructura, sea de nuevo la terna, A estrella círculo, un anillo, en él es válida la propiedad cancelativa para la primera ley, por ser un grupo. Con respecto a la segunda ley, pues puede, si es válida, la ley de cancelación cuando se excluyen los elementos nulos. ¿Se acuerdan esto de la propiedad cancelativa? A por B igual a por C, podemos cancelar A con A y nos quedaría B igual a C. Por supuesto que A tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Y eso implica que B es igual a C porque estamos aplicando la cancelación. Es como si este que está multiplicando lo pasamos dividiendo y se simplifica. En ese caso el anillo se llama anillo de integridad. Bien. Seguimos en la otra. Dominio de integridad. Se llama dominio de integridad a todo anillo de integridad que también es anillo con unidad. Sé que tenemos dos acá para admitir. Bien, Julio y Aixa se acaban de incorporar. De nuevo, dominio de integridad. Se llama dominio de integridad a todo anillo de integridad que también es anillo con unidad, que tenía neutro. Cuando la segunda ley, que era un semigrupo, o sea, era asociativo, tenía ley de conversión interna y era asociativo, si además tenía neutros, se acuerdan que se llamaba anillo con unidad. Entonces, todo anillo de integridad es aquel que es anillo, que también es anillo con unidad. Bueno, hay un par de ejemplos ahí. En los enteros, z más y por serían las operaciones de suma o adición y multiplicación. Y si es un anillo conmutativo con unidad, también es un anillo de integridad, por lo tanto es un dominio de integridad. En cambio, en los pares, la operación suma y el producto, o sea, adición y multiplicación, es un anillo de integridad, pero como no existe neutro para la multiplicación, no es anillo con unidad, por lo tanto no es dominio de integridad. ¿Qué es lo que le estamos agregando? Este anillo con unidad era porque en la segunda operación, además de ser conversión interna y asociativo, tenía neutro. Fíjense que en el conjunto de los pares, la multiplicación no permite que tenga neutro, porque el neutro en la multiplicación es el 1. Pero si estamos trabajando con números pares, 2, 4, 6, 8, no hay forma que exista el 1. Por lo tanto, no tiene neutro. Puede cumplir con todas las otras propiedades, de asociatividad, de conmutatividad, etc. Ser grupo en uno, ser semigrupo en el otro, pero no poseer neutro, porque los pares no contienen al 1, y el 1 es el neutro en la operación de la multiplicación, que sería la segunda ley. La primera ley es la suma, la segunda la multiplicación. Entonces ese no sería dominio de integridad. Bien. Última estructura. La más grande y la que engloba prácticamente todo. Dice, sea K un conjunto no vacío y dos leyes de composición, la terna K estrella círculo es un cuerpo, sí, solo sí. El par K estrella es un grupo conmutativo abeliano, como lo dijimos antes. El par K círculo, o sea, la segunda ley, es un grupo para los elementos no nulos de K, y la segunda ley, círculo, es distributivo con respecto a la primera. ¿Qué es lo que agregamos ahora? Antes era un semigrupo, ese semigrupo si tenía neutro era con unidad,
Pero ahora lo que estamos diciendo es que la primera, para que tenga estructura de cuerpo, con la primera ley tiene que ser grupo abeliano y con la segunda ley tiene que ser grupo. No hace falta que sea abeliano. Y eso es lo que nos confiere la estructura de cuerpo. No he podido... Bien, es decir, la terna, el conjunto K, con las leyes de estrella y círculo es un cuerpo, sí, solo sí se verifican, volvemos a escribir esto, pero de forma simbólica, para la primera ley, el conjunto de números K, conjunto, ahora digo números, pero en realidad después vamos a ver que lo podemos aplicar a vectores, a matrices, a números complejos, y eso es un grupo abeliano. Recuerden que para que sea un grupo abeliano, ley de composición interna, asociativa, neutro, simétrico y además conmutativo. Todas esas 5 propiedades confieren para la primera que sea un grupo abeliano. Y la segunda, ley, círculo, con K, y acá le pongo K sub, como supraíndice K sub 0. Es un grupo donde K sub 0 es el conjunto de los elementos no nulos de K. O sea, sin el 0. En realidad, nosotros simbólicamente a los conjuntos de números, nosotros le llamamos, o los simbolizamos, perdón, con, a ver si podemos, vamos acá, no, tenemos que ir a, mejor a la pantalla. ¿No? Bien. En general, cuando ustedes vean n asterisco, ese asterisco en la simbología no significa que es es la ley de composición estrella, es decir, cuando veamos R, los reales o los enteros, con el asterisco, es el mismo conjunto de los naturales menos el 0. R es el conjunto de todos los reales menos el 0. En el caso Z y todos los demás, es el mismo conjunto Z menos el 0. Lo que pasa es que acá, para no confundir, porque justo usamos la ley estrella, la ley círculo, la estrella como asterisco, lo que nos está diciendo que si yo les llego a poner acá K asterisco, lo van a confundir con la ley. Para que tengamos otra convención, otra simbología, ese K sub 0, o sea, el supraíndice 0, es que no admite los elementos nulos. Es el conjunto de los elementos no nulos de K, o sea, el 0 está eliminado, debe estar tachado de ese conjunto. Bien, estábamos entonces diciendo que la terna es un grupo abeliano, de la terna, la primera ley es un grupo abeliano y la segunda ley, círculo, con los elementos no nulos, es un grupo. La segunda ley distributiva con respecto a la primera, para todo ABC que pertenece acá, A círculo. B estrella C sería A círculo B, estrella A círculo C. Y para todo ABC que pertenece al conjunto K, el mismo B estrella C, pero ahora compuesto con A. Entonces acá estamos diciendo que es distributivo a izquierda, que estamos diciendo que es distributivo a derecha. Se tienen que verificar las dos distributividades, a izquierda y a derecha, ¿no? B estrella A, perdón, B círculo A, ¿sí? Estrella C círculo A. Como verán,
Si goza de la propiedad conmutativa, si damos vuelta el A o B nos queda B o A, y si damos vuelta el A o C nos queda C o A. Y el resultado debe ser el mismo. Entonces tiene que ser distributivo a izquierda y a derecha. Si la segunda ley es conmutativa, entonces el cuerpo se llama conmutativo o abeliano. Esta es la estructura de cuerpo. Tenemos dos estructuras grandes que son con las ternas, o sea, con un conjunto y dos operaciones que puede ser anillo o cuerpo. ¿Sí? A su vez el anillo con unidad, con integridad, dominio de integridad, y el cuerpo también puede ser cuerpo o cuerpo conmutativo abeliano, dado que los dos grupos van a ser abelianos, entonces el cuerpo se llama abeliano. Bien, y como propiedad de los cuerpos, son propiedades, dice que si la terna es un cuerpo, la terna K con dos leyes, estrella y círculo, propiedad 1, los cuerpos no admiten divisores de 0, x distinto 0, y distinto 0, por lo tanto, en todo cuerpo es válida la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo. Si cumple la propiedad cancelativa, eso de poder simplificar o poder cancelar, estamos hablando de que los cuerpos no admiten divisores de 0. O sea, no se puede dividir por o sea, sabemos que no existe la división por 0. Por lo tanto, todos los otros, excepto el 0, de que tengan ese conjunto de números o de elementos, todos los otros elementos sí se permite dividir, por lo tanto es como si yo pasara dividiendo algo, por lo tanto lo puedo cancelar, por eso admite la ley cancelativa. Y en todo cuerpo, dice la ecuación AX igual a B, con A distinto de 0, si yo quiero despejar la X, la A pasaría dividiendo. Entonces, tiene la única solución, y acá decimos que si tengo AX igual a B, lo que hago es multiplicar miembro a miembro por A a la menos 1, y allí vamos a explicarlo esto también en el pizarrón de una forma muy, muy clara, muy sencilla. Es la siguiente. Si nosotros escribimos A por X igual a B, este A que está multiplicando, nosotros estamos acostumbrados a decir pasa dividiendo. Pero en realidad en la matemática, yo ya les había contado, no sé si algunos me recuerdan, ese famoso cuentito de mis amigos los gemelos. Cuando yo tengo una igualdad, lo que tengo que hacer es aplicarle la misma operación a ambos miembros para que se mantengan igual. Entonces, yo quiero despejar X, en realidad lo que yo hago es o premultiplicar a la menos 1 por A por X igual a la menos 1 por B, de tal forma que un elemento simétrico por el elemento me tiene que dar el elemento neutro. O sea, el neutro en este caso es X, lo llamamos E por X, en realidad el elemento neutro de la multiplicación es el 1, y 1 por X es X. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, A a la menos 1 por B, lo mismo que B por A a la menos 1, es lo mismo que si hubiéramos premultiplicado o multiplicado. Y lo que estamos diciendo es, ese A a la menos 1 para nosotros en realidad es B sobre A, porque A a la menos 1 en el conjunto de los números reales, cuando tengo potencia con exponente negativo, lo que hacemos es invertir la base y esto pasa dividiendo. Ya Disculpe, profe, ¿podría bajar un poquito más la cámara, por favor? Sí, cómo no. Ahí está bien. Sí, ahí está perfecto, gracias. Bien, disculpe. Entonces, reitero, si yo tengo A por X igual a B, nosotros directamente pasamos a que el A que está multiplicando pasa a dividir. Ahora, en la teoría, en matemática, en el mundo intramatemático, nosotros tenemos que aplicar todas las propiedades para llegar a esa conclusión. ¿Cuáles son las propiedades? Aplicar miembro a miembro una operación,
la misma operación, porque yo sé que esto se va a transmitir, se va a traducir en que un simétrico, por su elemento me va a dar el neutro de la multiplicación, en este caso, concluyendo multiplicación es 1, y 1 por x es x. Y el otro va a quedar a la menos 1 por b, o b por a la menos 1, porque es conmutativa la multiplicación de números, y un número con exponente negativo se invierte la base y me queda 1 sobre a. O sea que me va a quedar b sobre a. Hablando en criollo, nosotros cuando tenemos esto, ¿qué hacemos? Aplicamos esa reglita mnemotécnica de que lo que estamos aplicando pasa dividiendo. Fíjense que ahí en las filminas que estoy pasando, hace mucho hincapié en esto de la ley cancelativa para elementos no nulos. Porque si esto en algún momento llega a tomar el valor 0, no existe la edición por 0. Por eso se verifica y se cumple siempre para ese tipo de elementos. Bien, por eso acá en la pantalla tenemos esto que a por x igual a b con a distinto de 0, premultiplicamos o postmultiplicamos por a a la menos 1, asociamos el a menos 1 con a porque es asociativa y conmutativa, y eso nos origina a por a la menos 1 el neutro, y el neutro por x igual al mismo elemento x. Acá está resumido dentro de las propiedades, pero esto es lo que nosotros tenemos en realidad para traducir. Bueno, acá tengo todavía 2 pendientes de admitir. Esteban y Victoria ya están participando. ¿Y qué más? A ver, veamos, revisemos acá. Bien. Nada nuevo. Bien, estamos hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano. Si no lo veo. Bueno, en realidad ninguno está con la cámara disponible, pero pueden hacerlo a través del chat. Bien. Vamos a dar ejemplos numéricos, ¿sí? Sí, ahora vamos a hacer la práctica. Hablando en criollo, lo que vimos hoy sería como una clasificación de la ley de composición. Sí, hablando en criollo, nosotros le llamamos estructuras algebraicas. ¿A quién? A los conjuntos numéricos junto con las leyes de composición y viendo qué propiedades cumple. Ustedes piensen que tienen estas dos cosas. Tienen un conjunto numérico o un conjunto de elementos, no tiene que ser numérico, pueden ser matrices, vectores, pueden ser otras cosas que no sean conjuntos numéricos solos. Entonces, dentro de ese conjunto de elementos, nosotros vamos a ver las leyes de composición, que serían estrella y círculo, y entre los dos, cada elemento operando con esa ley de composición nos va a dar otro elemento que debe pertenecer al mismo conjunto, porque en todos los casos debe cumplir con la ley de composición interna, y según las propiedades que vamos sumando, vamos teniendo la estructura algebraica que queremos. Vamos recordando, yo después voy a armar una, que no tuve tiempo, pero voy a armar un resumen y le voy a pasar una foto o algo en el chat, en el WhatsApp. Arrancamos diciendo que existía una estructura de grupoide, que bastaba solamente con que cumpla la ley de composición interna. O sea que opero con 2 elementos y obtengo un elemento del mismo conjunto. Eso ya es un grupoide. Si a ese le sumábamos la propiedad asociativa, pasaba a ser un semigrupo.
Si al semigrupo le pasamos que tiene elemento neutro, pasa a ser un grupoide. Y si además de neutro tiene simétrico, pasa a ser un grupo. En todos los casos, el monoide, el grupoide, semigrupo, monoide, grupo, si en todos los casos, en cualquiera de los casos, se suma que goza de la propiedad conmutativa, entonces es un grupoide conmutativo, o es un semigrupo conmutativo, o es un monoide conmutativo, o es un grupo conmutativo. Esa es la primera parte que hay que saber, hasta grupo. Nosotros vamos a trabajar la parte práctica, viendo esas propiedades hasta allí con lo que es este grupo. Después pasamos a la estructura de anillo y a la estructura de cuerpo, de los cuales ya para estas estructuras tenemos que hablar de una terna, o sea, tenemos que hablar de un conjunto con dos operaciones, un conjunto con dos leyes. Las llamamos simbólicamente, por convención, ley estrella o asterisco y la ley círculo. Entonces, en esa terna uno tenía que ser grupo y el otro semigrupo. O sea, una ley en el conjunto A con una ley estrella ser grupo y en el conjunto A con la ley círculo ser semigrupo. Entonces ahí teníamos la estructura de anillo. Si teníamos que uno era grupo y la otra ley también era grupo, ya teníamos la estructura de cuerpo. Eso es un resumen de lo que hemos visto nosotros. Si nosotros vamos a buscar ahora a dónde está la guía de trabajos prácticos, ¿a dónde está la guía de trabajos prácticos? Práctico número 1. Bien, pero creo que es este. Así es el práctico que yo les envié anoche, ¿no? Además que acá lo tengo en Word, yo se los mandé en PDF para que no se les... a veces cuando uno abre un Word, no tiene el mismo Windows, ¿no? Algunos tienen diferentes Windows, por ahí algunos no reconocen las estructuras de las fórmulas. Bien, ¿recuerdan ustedes? Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Y dice, esto habíamos hecho la clase pasada. Ejercicio número 1 da la siguiente tabla de orientada que significa una ley de composición binaria. Hemos dado una tabla. Definir el conjunto A, el conjunto B, la tabla que era 1 menos 4 menos 3, 1 menos 5 menos 4. El segundo ejercicio, entre los números naturales, veíamos esto, que la A estrella B, la ley de composición estrella o asterisco, A estrella B igual a más B sobre 2. Preguntaba si era una ley de composición interna, te habían dicho que no. ¿Por qué? Porque la suma no siempre daba un número par y si era impar dividido en 2, ese número no pertenecía a los números naturales. Después habíamos analizado la ley estrella y la ley círculo para ver todas las propiedades, ¿no? Si eran leyes de composición interna, cuáles eran las propiedades y los elementos notables y clasificar la distributividad. Esto habíamos hecho la clase pasada. Acá dice, en el conjunto de los números naturales, bueno, ahí se me fue una F, dice, se define la siguiente ley de composición. Para todo B que pertenece a los reales, A asterisco B es igual a A más B cuadrado. Vamos a tomar a partir del cuarto ejercicio. A ver. Lo voy a escribir primero acá. Vamos a ir al pizarrón. Entonces tenemos A estrella B a más B cuadrado.
¿Qué me pedía? No puse cuál era la consigna. Bueno, esto se le pasa. Verificar si hay una ley de composición interna, estudiar las propiedades y elementos notables. Y verificar si cumple la ley, que sería lo primero en realidad. Verificar si se cumple la ley de composición interna. En el punto B, estudiar propiedades y elementos notables. Bueno. Dice para todo B que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces acá decía para todo A, para todo B que pertenece al conjunto de los números reales. Se verifica que A estrella B es igual a más B al cuadrado. ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué les parece? Si nosotros a un elemento, usted puede poner cualquier ejemplo. Si A vale 1, estrella 2, significa que esto va a ser igual al primer elemento, que es 1, más el segundo elevado al cuadrado. Eso nos va a dar 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Número real. Esto es un número real. ¿Qué les parece a ustedes? Cualquier número sumado a otro número al cuadrado siempre va a dar un número real, porque no hay ninguna restricción para el conjunto de números en el caso de las sumas. Si quieren poner números negativos, menos 2 estrella, menos 5. Y bueno, va a ser igual a menos 2 más menos 5 elevado al cuadrado. ¿Verdad? 25, pero 25 menos 2 nos da 23. Y así nosotros podemos ir probando con un montón de números. En general, no generan ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las restricciones de la división. Lo mismo que vimos con dominio, ¿se acuerdan del dominio de una función cuando veíamos análisis matemático? El año pasado, para los que vieron matemática 1 y 2 y son del plan nuevo en matemática 1, nosotros definimos una función y decíamos que para el dominio de una función había problemas siempre ¿dónde? En el denominador, que tiene que ser distinto de 0, en una raíz, porque si la raíz era de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, etc., adentro la raíz no puede ser negativo, porque no existe la raíz de un número negativo. La raíz cuadrada de menos 5 no pertenece a los números reales. Y cuando había un logaritmo, eran las tres funciones que nos generaban problemas. Esto es parecido, en las operaciones pasa lo mismo. Tenemos que tener cuidado con las divisiones, con las raíces, con los logaritmos. En general, el resto de las operaciones, en el caso de los números reales, sí verifican. O sea, sí se cumple la ley de composición interna, ¿no? De operar un elemento A con otro elemento B, un elemento A con un elemento B, y que eso nos da un elemento C, pero ese conjunto C, ese elemento C pertenece al conjunto de ¿quién? De los números reales. O sea, sí es ley de composición interna. En el caso de, habíamos dicho, verificar qué propiedades y qué elementos cumplen. La primera era la asociatividad.
ustedes parece que si hacemos A estrella B estrella C, tiene que ser igual a A estrella B estrella C. Asociar de esa forma. Siguiendo la ley, es el primero más el cuadrado del segundo. O sea que acá es A más B cuadrado. Y eso hay que componerlo con C. Por lo tanto, la ley estrella dice que es el primero más el segundo al cuadrado. Acá el primero es todo esto. Es A más B cuadrado más el segundo, que sería C cuadrado. Y nosotros tomamos ahora de este lado, en el segundo miembro, A estrella, y acá tenemos B estrella C, que sería B más C cuadrado, porque es el primero más el cuadrado del segundo. El primero más el cuadrado del segundo. Y al componer de esa forma tenemos A más, porque es el primero, más el cuadrado del segundo. O sea, B más C cuadrado elevado al cuadrado, porque nuestro segundo elemento es todo este paréntesis. Entonces eso va elevado al cuadrado. Obviamente que no se parecen. ¿Por qué? Porque si desarrollamos el cuadrado de un binomio, todo el mundo se acuerda del cuadrado de un binomio, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del C cuadrado, o sea, C a la cuarta. Obviamente que esto ni se parece a A más B cuadrado más C cuadrado. O sea, solamente se parecen el A más B cuadrado y el A más B cuadrado. Pero después, acá tengo C cuadrado, acá tengo 2B C cuadrado más C cuadrado. Es obvio que no se parece. Por lo tanto, no es asociativo. Y se murió ahí cuando empezamos a estudiar las estructuras. Ley de composición interna, grupoide. Si era asociativo, semigrupo. Esto no es ni semigrupo. ¿Mm? Tampoco iba a verificar la propiedad conmutativa. ¿Okay? La conmutatividad sería, para decir por lo menos, un grupoide conmutativo o abeliano. Tenemos que decir que A estrella B es igual a B estrella A. Y esto era A más B cuadrado, y en este caso era B más A cuadrado, o sea que ni a palo. Pongan dos números, qué sé yo, 2 y 3. Entonces voy a tener 2 más 3 al cuadrado, no es lo mismo que 3 más 2 al cuadrado. Esto es 9 más 2, 11, y esto es 4 más 3, 7. ¿Entienden? Si ustedes quieren, vale, siempre pongan ejemplos numéricos para ver si se cumplen. Puede ser que por una de esas grandes casualidades justo elijan un par de números que sí cumplen, pero para eso prueben 2 o 3 diferentes y van a ver que no se cumple esa propiedad. ¿Qué quedamos entonces con esta ley? Y nada, que es ley de composición interna, y nada más. O sea, quedó con una estructura de grupoide. Nada más. No llegó ni pasó a cumplir ninguna otra propiedad. Vamos de nuevo al práctico. Bueno. Ejercicio número 5. Allí nos dice, en los naturales se definen las leyes de composición interna, estrella y círculo, X estrella Y igual a X y X círculo Y igual a X más Y. Y se estudia la distributividad de una relación a la otra, verificar. Bien. Acá
X estrella Y. Y la otra es pico Y. X más Y. ¿Qué les parece? ¿Cómo era la distributividad? ¿Qué hemos puesto? ¿Qué? X estrella. Le vamos a cambiar, vamos a poner A, estrella, B o C. Y eso es igual a estrella B o a estrella C. Entonces, nosotros componemos B o C, es como tener el X o Y, es X más Y, en este caso es B más C. En este caso sería A estrella B, pero A estrella B es el primer elemento de la composición de X con Y, me da X. Entonces el resultado de la primera composición es el primer elemento, o sea, el primer elemento es A. O A estrella C, los dos, primero, en este caso es A. ¿Vamos bien? Hemos aplicado la ley círculo, que es la suma, en este caso la ley estrella, que es elegir el primer elemento de los dos. Ahora, ley estrella dice que es el primer elemento, o sea, A. No importa el segundo elemento. X compuesto con Y, X estrella Y es X. A estrella, esto es A. Y A, círculo A, dice que es la suma de los dos elementos, o sea, A más A. 2A. ¿Son iguales? No. No es distributivo. Esto es lo que se verifica. Si lo quieren hacer con números, va a ser exactamente lo mismo. Si hacemos a derecha, esto sería a izquierda. Si nosotros hacemos a derecha, ¿qué tendríamos que hacer? Yo sé, estrella A, ya que sería igual a B, estrella A, o círculo C, estrella A. Es más, se cumple a derecha, a izquierda no se cumplía. Acuérdense que hay que probar y ver las dos formas. Si es B o C, es la suma, o sea, es B más C, estrella A. B estrella A es el primer elemento, o sea, es B. C estrella A es el primer elemento, que es C. B más C estrella A es el primer elemento. El primer elemento es B más C. Y B o C, ¿qué es? La suma de los dos elementos, o sea, B más C. Fíjense lo que pasó. Se verifica la igualdad, o sea que es distributivo a derecha. Si es distributivo a derecha. ¿Se entiende? Esto sería, entonces, analizar la propiedad distributiva.
Bien, ahora estoy de nuevo, disculpen. Tendríamos que escribir acá. No es distributivo a izquierda. ¿Por qué? Porque no se cumplió acá la distributividad a izquierda, pero sí se cumple la distributividad a derecha. Así son los ejercicios. No es muy... son tan agradables, pero bueno. Vamos al práctico de nuevo. Este ejercicio, que yo lo saqué de la guía anterior, dice verificar las siguientes proposiciones. Para todo A que pertenece a los reales, A es regular respecto al producto. Cuando habla de que si es regular, estamos preguntando si es grupo. Y para todo A que pertenece a los enteros, Z, A es regular respecto a la suma, si es grupo. El tema que nos queda acá, la duda es, si nos está preguntando si es grupo, y habla de la operación producto, se entiende que para que sea grupo, como hemos visto recién en las filminas, vuelvo hacia atrás, vamos a compartir. Filmina. Cuando veíamos al principio propiedades, estructura de grupo, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos el monoide. Quedado un conjunto A no vacío, una ley de composición binaria en él, era el grupo si cumplía con todas estas condiciones. O sea, la ley de composición interna, asociatividad, neutro, simétrico. Además podía ser o no conmutativo. Esto es lo que está pidiendo que está pidiendo el ejercicio. O sea, en el conjunto de los números reales, si A, que es un elemento de los reales, cualquier número real, es regular, o sea, si es grupo respecto al producto. Entonces, en el par, números reales con A, tenemos que ver acá, punto de los números reales con la operación producto. El grupo. Y tenemos que empezar a ver todas las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que se referían a un grupo? Ley de composición interna. Se multiplican dos números, obtienen otro número real, ¿no? Si hacen 2 por 3 me da 6, si hacen 4 por 0 me da 0, si hacen 0 por 4 me da 0, pero con dos números reales yo tengo un número real, tengo dos números reales y yo tengo un número real. Pero también está raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, que es igual a raíz cuadrada de 6. O sea, un número irracional por otro irracional me da otro número irracional. En realidad este es un número real, porque los irracionales están dentro de los reales. Este número por este número da otro número que pertenece al mismo conjunto. Por lo tanto,
sí cumple con la ley de composición interna. Ley de composición interna, si yo opero dos elementos del conjunto de los reales, obtengo otro elemento del conjunto de los reales. Le voy a pedir que si alguno encuentra un ejemplo donde no lo cumple, me avisa, puede abrir el micrófono y o por el chat y me avisa que tiene otra opción. En el caso de la estructura de grupo tenemos la segunda cuestión, que era ¿cuál? ¿Cuál era la segunda propiedad? Tenía que ser asociativo. Entonces, en el conjunto de los reales, ¿es asociativo? O sea, si yo multiplico, multiplicación de números reales, o sea que si multiplicamos A por B por C, lo mismo que hagamos A por B por C. Si asociamos los dos primeros, si asociamos los dos segundos. O sea que si hacemos un medio por raíz de 2 por 5 y asociamos los dos primeros, es lo mismo que hago un medio por raíz de 2 por menos 5. Ahí estamos asociando. Y eso sabemos que sí, esto es raíz de 2 sobre 2 y multiplicado por menos 5, da menos 5 raíz de 2 sobre 2. Y este lado mismo, sacamos un medio, raíz de 2 por menos 5 es menos 5 raíz de 2. Cambiamos el orden, más por menos menos, y cuando multiplicamos un medio por menos 5, me da menos 5 medios. Ya la parte irracional por raíz de 2, o sea, no hay duda. Fíjense que yo he tirado allí un fraccionario, un irracional, un negativo, pero que todos son números reales. Y cuando hacemos esto, goza de la propiedad asociativa. O sea, la segunda es asociativa, sí es asociativa. Hasta ahora tenemos hasta ahí grupoide, hasta acá semigrupo. Después que seguía, el elemento neutro. ¿Tiene elemento neutro? Bueno, veamos si tiene elemento neutro. Para que tenga elemento neutro tendríamos que tener entonces que el número A multiplicado por el neutro me tiene que dar lo mismo número A. O si quieren, porque lo hacemos a derecha e izquierda, E por A igual a A. O sea, cualquier número 5 multiplicado por el neutro me tiene que dar el mismo número 5. ¿Cuánto vale E? Y 5 bien 5 vale 1. Ya sabemos que el neutro es el 1. Por lo tanto, tiene neutro y es 1. A menos que alguien diga que no. O alguien puede decir que no. Todos los elementos. ¿Qué pasa si ponemos el 0? ¿A alguien se le ocurrió pensar qué pasa si el elemento A es el 0? Le digo 0 por el neutro es igual al neutro por 0 y me tiene que dar 0. Y sí, 1 multiplicado por 0 da 0. Entonces, ¿cuál sería el neutro acá? Podría ser el 0, porque 0 por 0 es 0. Pero podría ser el 1, porque 0 por 1 es 0. ¿Se entiende lo que digo? Yo podría poner 0 por 1, es lo mismo que 1 por 0 y me da 0. Quiere decir entonces que el neutro es 1. Pero ¿qué pasa si pongo 0 por 2 igual a 2 por 0? Y bueno, 0 por 2 es 0 y 2 por 0 es 0. Entonces el neutro es el 0. El neutro es el 0. El neutro es el 2. En este caso el neutro sería el 1, en este caso el neutro sería el 2, el neutro puede ser el 3. O sea que si el elemento es 0 y no está eliminado de acá. ¿Se entiende lo que digo? Si nosotros tenemos que un elemento multiplicado por el neutro, o el neutro multiplicado por el elemento, me tiene que volver a dar el mismo elemento, yo sé que 5 por qué número da 5, y 5 por 1. Entonces, 1 sería el elemento neutro en la multiplicación. Pero como siempre arrancamos diciendo para todo A, para todo B,
Todo número real. Yo les pregunto, ¿el 0 es un número real? Sí, por lo tanto debe verificar esto. Entonces 0 por E es lo mismo que E por 0 y me da 0. Entonces, si es 1, como lo dijimos acá, 0 por 1 es lo mismo que 1 por 0 y me da 0. Pero si este elemento A, que es el 0, lo multiplico por 2, o el 2 por 0, también me da 0. Es decir, que el 2 también sería neutro. 3, el 4, el 5, el 6. Todos los elementos multiplicados por 0 van a dar 0. Entonces 0 por cualquier número es 0. De todos los números que pertenecen a los números reales, el 0 no cumple esa condición. Por lo tanto, no es único el neutro, por lo tanto no tiene neutro. Porque para que tenga neutro tiene que ser único. Recuerden que la única forma es exceptuándolo, por lo tanto esto no cumple, no tiene neutro, no es único. Cuando hablamos de neutro, no cumple. Por lo tanto, no llega a la estructura de grupo, porque no tiene neutro. En realidad, no es único el neutro. Para un elemento como el 0, al encontrar un solo elemento que no cumpla, ya deja de tener esa estructura. Así que cuando dividimos por infinitos números reales, pero con que esté el 0 solamente, ya está, lo tenemos que excluir, si no ya no está cumpliendo con alguna propiedad. En este caso, yo hablo de la división, en este caso hablamos de la multiplicación de cualquier elemento por el neutro, me tiene que dar el mismo elemento. He encontrado un elemento que pertenece a los reales y que multiplicado por un neutro que podría ser el 2, verifica que me da 0. Bien, son cosas que hay que aceptarlas así como son. La otra, la segunda parte, donde preguntaba si era grupo, era, según el apunte que tengo yo, verificar si para todas que pertenecen a los enteros A es regular respecto a la suma. Y ahora tenemos conjunto Z con la operación suma. Y volvemos con la misma estructura, pero de composición interna. Si sumo dos enteros, o sea, A más B igual a C, siempre que sume dos enteros, voy a obtener otro entero, sí, es una ley de composición interna. ¿Qué son los enteros? Positivos y negativos. Si quieren, pueden poner menos 5, más 2 me da menos 3. O sea, sumo dos números, pero uno es negativo y el resultado es negativo. Podría ser al revés. Podría ser 5 y menos 2, y me va a dar más 3. Pero si sumamos dos números enteros, vamos a obtener otro número entero. Por lo tanto, sí cumple con la ley de composición. ¿Es asociativo? Sí, es asociativo. A más B más C, lo mismo que A más B más C. También reemplazan el número que ustedes quieran, menos 5 más 3 más 4, y acá tenemos menos 5 más 3 más 4. Acá tenemos menos 2 más 4 es 2, 4 menos 2, 2. Y de este lado tenemos menos 5 más 3 más 4, 7, y menos 5 más 7 es 2. Entonces este sí es asociativo. Ley de composición interna primero, decíamos que era solamente un grupoide. Semigrupo si era asociativo, y si tenía neutro ya lo pasamos a la estructura de semigrupo. De monoide, perdón. Y si tenía simétrico, estructura de grupo. Veamos. La suma en los enteros tiene elemento neutro, o sea, yo hago un elemento A, le sumo el neutro, o al neutro le sumo A y me tiene que dar el mismo elemento A. ¿Quién era ese elemento?
y el 0. ¿Por qué? Porque 5 más 0 es igual a 0 más 5 y es igual a 5. Si quieren, por un número negativo, menos 3 más 0 es menos 3. 0 menos 3. No importa cuál es, el neutro es el 0. Entonces, ¿tiene neutro? Sí. El neutro es el 0. Por lo tanto, ya llegamos a la estructura de monoide. La otra estructura que seguía era que si además tenía la cuarta propiedad era que tuviese elementos simétricos. Entonces, ¿qué pasa si tiene simétrico? Y con todas estas propiedades tendríamos la estructura algebraica de grupo. Entonces, para que tenga simétrico, de nuevo, A, en este caso ya no es estrella ni círculo, es la operación suma, A más A' me tenía que dar el neutro. ¿Quién es el neutro? El neutro es 0. Recuerden que a derecha y izquierda, o sea, analizábamos de las dos formas. También A' más A igual a 0. Cualquier número, menos 3 más la prima, me tiene que dar el neutro que era 0. Por lo tanto, A' era igual a 3. Si el elemento es 3, el simétrico, si el elemento es menos 3, el simétrico es 3. Y viceversa, si el elemento es 3, el simétrico es menos 3, ya lo sabemos, si cumple con la propiedad de cumplir con el simétrico. El simétrico es el opuesto. ¿Tiene opuesto? Sí. Todo elemento tiene su opuesto y cambia de signo. ¿Pertenece a los enteros? Sí. Por lo tanto, esto tiene una estructura de grupo. Faltaría saber solamente, además, si A más B es lo mismo que B más A. O sea, si tengo menos 5 más 3 es lo mismo que 3 más menos 5. O sea, este elemento, con uno negativo a propósito, porque estamos trabajando dentro de los enteros, menos 5 más 3 es lo mismo que 3 más menos 5. Sí, esto da menos 2 y esto da menos 2. No hay ninguna duda de eso. Por lo tanto, esta estructura, acá voy haciendo el resumen, es la de grupo abeliano. Recuerden que abeliano es lo mismo que decir conmutativo. O sea, los elementos de los números enteros con la operación suma son regulares, o sea, cumplen con la propiedad que deben cumplir los grupos. Reitero, ley de composición interna, asociativa, con neutro y simétrico. Y además es conmutativo, por lo tanto es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Cada una de ellas vamos a ir viendo en el práctico este. Acá hay un ejercicio que lo resumen y que me gustaría que hagan ustedes, obviamente. Este que está acá, que dice determinar en cada estructura algebraica, determinar cada caso qué estructura algebraica tiene el par A estrella. El primero, les leo, dice, el conjunto A son los X tal que X es igual a 2K más 1. Y K pertenece a los enteros, K pertenece a Z. Acá está definiendo el conjunto A. Dentro de los enteros, estos números, los que verifiquen esta propiedad. O sea que ustedes acá en el K van a ir reemplazando por todos los enteros, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3. Eso me va a generar acá una determinada, un determinado conjunto numérico nuevo dentro de los enteros. Para ese conjunto nuevo, ustedes deben verificar para todo X para todo Y que pertenece al conjunto A. El conjunto A está formado por estos elementos provienen de analizar los enteros. Verificar si X estrella Y es igual a X por Y. O sea, la ley de composición, ¿cuál es? El producto. Con ese producto vemos qué estructura hay para estos números. Entonces vamos ahora de nuevo
Voy a copiar acá, vamos al pizarrón, y vemos entonces qué estructura tienen estos elementos. Estas leyes de composición en dichos conjuntos. Habla de un conjunto A donde los X tal que X son igual a 2K más 1 y esto se le di K pertenece a Z. Z saben que son los números enteros. El conjunto A está formado por ¿quién? Y bueno, hay infinitos números. Si K vale 0, 2 por 0, 0. 0 más 1, 1. X vale 1. Si K vale 1, 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. X vale 3. Si K vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ahora, si K vale menos 1, porque pertenece a los enteros, 2 por menos 1 es menos 2. Más 1 es menos 1. X es menos 1. Si K vale menos 2, menos 4. Más 1, menos 3. Si K vale menos 3, por 2 menos 6, más 1 es menos 5. Fíjense, el conjunto A está formado por ¿quién? Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Punto suspensivo. ¿Qué números estamos hablando? Todos los números impares. O sea, el conjunto A es el conjunto de los impares que pertenecen al conjunto de los enteros. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos son los números impares. O sea que primero tengo que definir cuál es el conjunto numérico con el que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque me dicen el par A y la ley de estrella. Este conjunto A es el conjunto de los números impares. Pero los impares positivos y negativos, ¿sí? Los impares del conjunto Z. ¿Con quién? Con la operación multiplicación. En este caso, en el apunte, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo es, yo tengo entendido acá, la ley de estrella era X por Y. X estrella Y igual a X por Y. Entonces, con el producto de los números impares, ¿obtengo otro número impar? ¿O está la posibilidad de que obtenga un número par? Si obtengo un número par, no se cumplirá la ley de composición interna. O sea, al multiplicar dos elementos, al componer dos elementos, el producto de dos números impares, ¿qué me da como resultado? Y 5 por 3, 15. Y 5 por 1 es 5, y 3 por 1 es 3, y 3 por 5 es 15, 5 por 7 es 35. Recuerdan las tablas por lo menos, ¿no? 5 por 7, 35. 7 por 9, 63. 11 por 11, 121. O sea, cada vez que multiplican dos números impares, ¿qué obtienen? Otro número impar. Positivo o negativo. Yo puedo hacer menos 5 por 3. Menos 15. O menos 5 por 5. Menos 25. O sea que sí cumple con la ley de composición interna. O sea, ¿es ley de composición interna? Sí, es ley de composición interna. Porque ustedes están sabiendo, pueden enumerar algunos. Si alguien encuentra un producto de dos números impares y no les da impar, me avisa ya y corregimos y tachamos esto. Bien. ¿Será asociativo? Porque acá me pedí determinar qué estructura tiene. O sea que tengo que ir hasta, voy verificando hasta que se corta. ¿Dónde se cortó? Bueno, es tal estructura. Hasta ahora es ley de composición interna. Listo, es un grupoide. Vamos con la asociatividad. Tenemos que poner menos 5 por menos 3 y eso multiplicarlo por 100. Y eso tendría que ser lo mismo que menos 5 multiplicado por
Menos 3 por 7. El 5 por 3, 15, menos por menos más, 15 por 7, un montón. 7 por 5, 35, 5 por 1, 7 y 3 son 10, 105. En este otro lado, dejo el menos 5, 3 por 7, 21, más por menos menos por menos más, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. 105 igual a 105. Con ese ejemplo basta y sobra para verificar que sí se cumple la asociatividad. Y si hubiera un 0 en alguno de estos, sería 0 igual a 0. El 0 anula todo, ¿no es cierto? Pero se cumple la igualdad. Por lo tanto, si es asociativa, es asociativa. Nos está quedando analizar qué cosa. Si tiene elemento neutro. ¿Tendrá neutro? ¿Qué les parece? Nosotros analizamos en esta partecita si tiene neutro. ¿Qué tenemos que decir? Que un número de estos, menos 5, multiplicado por el neutro, me tiene que dar menos 5. Y es obvio que el neutro en este caso, ¿cuánto vale? 1. 1 pertenece a este conjunto, sí pertenece a este conjunto. Por lo tanto, el 1. ¿Puedo tomar el 0? ¿Se acuerdan que recién el 0 no cumplía? O sea, no había un neutro que fuera único. Pero el 0 no se puede tomar. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al conjunto de números impares. Por lo tanto, sí tiene neutro. El neutro vale 1. Por lo tanto, tiene neutro. Es igual a 1. Hasta acá, grupoide, semigrupo, monoide. Una más, que sería que tiene simétrico, y si tiene simétrico, entonces pasaría a la estructura del grupo. ¿Tiene simétrico? ¿Qué les parece? Tienen 5 segundos para contestar. Sí, muy bien, Emiliano. Acá lo que importa es la precisión o la velocidad. Acá Emiliano privilegió la velocidad, contestó que sí. A ver, ¿cuál sería el simétrico de menos 5? Ya que estábamos trabajando con menos 5. Menos 5 multiplicado por el simétrico, ustedes lo pueden llamar a prima, pero le pueden poner el nombre que quieran. Y me tiene que dar ¿qué cosa? El neutro. Por lo tanto, a' sería igual a 1 sobre menos 5. Está multiplicando y pasa de bien. ¿Existe el menos 1/5 dentro de los enteros? Porque son impares. No, porque son fraccionarios. O sea que no tiene esto, no pertenece a Z. Creo que en ningún lado les han enseñado a ustedes fracciones pares o impares, ¿cierto? Solamente naturales o enteros. No tienen simetría. Entonces, como dije recién, Emiliano, acá no se pidió precisión, se pidió velocidad y no me contestó que sí. No, no tiene simetría. Por lo tanto, al no tener simétrico, queda con la estructura de ¿qué? De monoide. No llegó a ser grupo. ¿No? ¿Claro? ¿O alguien tiene otra propuesta u oferta? Nadie más tiene ninguna propuesta. Bien. Bueno, les dejo como tarea para el hogar que resuelvan el resto de los ejercicios, de los ítems del punto número 7. El B, el C, el D y el E. Para que practiquen, para que se familiaricen con la simbología.
es la única forma de que ustedes van a poder aprender esto, que vuelvo a reiterar, son conceptos teóricos sobre las operaciones, cosas que ya sabemos, pero que a veces nos resultan un poco más difíciles expresarlas con esta simbología, pero que en realidad con números es bastante sencillo de interpretar o de entender. Yo les propongo esto, que ustedes completen los ejercicios y el miércoles, a las 10 de la mañana, ya les voy a pasar yo de nuevo la reunión, el ID, o ese mismo día de la mañana, así evacuemos dudas. Si ustedes no lo hacen, no vamos a saber si tienen dudas, no sabemos cuándo vamos a volver, pero en algún momento, cuando volvamos a clase, en algún momento tendremos la evaluación. No sabemos cómo va a ser hasta ese momento, porque si esto dura el cuatrimestre y la materia es cuatrimestral, ya veremos cómo solucionar ese tema. Mientras tanto, yo voy a tratar de ir investigando, porque existen evaluaciones virtuales, ¿no?, que se hacen a través de... Sí, sé que las hay, y de hecho que tengo colegas y alumnos que me han contado ese tipo de evaluaciones, son muy cortitas, y es muy difícil tener o sea, el que sabe, contesta, y eso lo chupa, lo toma el sistema automáticamente. Una vez que se cierra el tiempo, toma las evaluaciones, las corrige, para eso tenemos que generar nosotros la autoevaluación, y les devuelve la nota instantáneamente. Inclusive van a perder ese temita de la ansiedad de no saber qué nota después rendir. Lo vamos a probar. Todavía no es seguro esto y no sabemos hasta cuándo. Bien, y cualquier otra duda que tengan, ya saben, tienen el chat, el WhatsApp, pero lo ideal es que lo socialicemos para que todos compartan las dudas y todos puedan aprender algo nuevo. Bueno, yo los voy a estar viendo, si Dios quiere, en realidad no los veo, ustedes me ven a mí, el día miércoles a las 10 de la mañana. Así que a estudiar, a resolver los ejercicios, y nos vemos la próxima.